hablando acerca de Isa. Ahí yo estaba escuchando a una musulmana hablando acerca de Jesús. Pero espérate. Es desde el punto de vista musulmán. Sí. Entonces, ¿cómo tú le puedes hacer frente a los musulmanes? ¿Cómo tú le puedes hacer frente a los budistas? ¿Cómo tú le puedes hacer frente a los mormones? ¿Cómo tú le puedes hacer frente a los Hare Krishna? ¿Cómo tú le puedes hacer frente a los Jesús solo? ¿Cómo tú le puedes hacer frente a los que niegan la Trinidad de Dios? ¿Cómo tú le puedes hacer frente a los que predican el Evangelio de prosperidad? ¿Cómo tú le puedes hacer frente a los religiosos? ¿Cómo tú le puedes hacer frente a los liberales extremos? ¿Cómo tú le puedes hacer frente a este mundo, al diablo, a los demonios? ¿Y cómo tú puedes vivir una vida en santidad si no conoces la palabra de Dios? ¿Cómo tú puedes llevar a cabo con éxito el ministerio que Dios te dio, que Dios te ha dado, que Dios te ha encomendado, la asignación que Dios te ha encomendado si tú no conoces la palabra? ¿Cómo? ¿Cómo tú puedes desarrollarte en tu vida espiritual en salud, tu vida mental en salud? ¿Usted sabía que tu alma tiene que ser liberada de muchas cárceles? Tú sabes que alguna gente tiene frustración, depresión, algunas personas tienen odio, rencor, algunas personas tienen trauma, algunas personas tienen cosas en su alma, cárcel en su alma, y eso le impide a ellos ministrar con libertad, con efectividad. Entonces la palabra de Dios es como martillo que rompe. Entonces la palabra cuando penetra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada, que penetra en esa cárcel, saca la opresión, la depresión, el desánimo, saca el odio, saca el rencor, la envidia, saca la tiranía, la división. Entonces, ¿qué pasa? La palabra se necesita y necesitamos entenderla, comprenderla, aplicarla, vivirla, saborearla, deleitarnos en ella, meditar en ella día y noche, y entonces todas las cosas nos irán ¿qué? Bien. Observe. Para usted llegar a otro nivel, fíjate que cada vez que usted vea que Dios va a llevar a un hombre a otro nivel, fíjate que siempre tiene que pasar por el sedal de la palabra. Josué tenía que pasar a otro nivel. ¿Qué el Señor le dice? Procura de hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de este libro ni a diestra ni siniestra. Meditará en él día y noche para que todo, después que él pase el Jordán, la guerra, conquistan. Otro nivel. ¿Qué pasa? Jesús en el desierto. Observe. Pasa la prueba. Pasa la tentación. Vence al diablo. Desciende en el poder del Espíritu. Otro nivel. ¿Se está entendiendo? Entonces, cada vez que Dios te va a llevar a otro nivel, tú tienes que pasar la prueba. Pero tú tienes que conocer las Escrituras para poder saber pasar la prueba. Porque mucha gente, tú tienes que orar conforme a las Escrituras. Tenemos que andar conforme a las Escrituras. Tenemos que hablar conforme a las Escrituras. Tenemos que pensar conforme a las Escrituras. Tenemos que oler conforme a las Escrituras. Tenemos que todo conforme a las Escrituras. Entonces todo nos irá bien. Pero si tú no la conoces, si tú no conoces los códigos, si tú no sabes cómo funciona, capítulo 6, versículo 17 de Efesios, que tenemos que echar mano de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero si tú no sabes usar esa espada, ¿cómo? Oye, es una espada. Es como martillo que rompe la piedra. Es una espada que es de doble filo, que corta de allá para acá, para todo. Entonces, si tú no sabes usarla, el diablo se va a aprovechar de ti. El diablo te va a llevar ventaja, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso muchos cristianos no tienen éxito en su vida. Por eso muchos están frustrados. Por eso muchos dicen, ¿por qué no salgo de esta situación? Es porque tú no vives por la palabra. Es porque tú no aplicas la palabra. Porque cuando tú aplicas la palabra como debe ser, oye, la unción se activa en ti. El código de poder de Dios se activa en ti. Comienza Dios a hacer la obra porque Dios no deja caer su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar todo este mundo cruel, malvado y satánico, este sistema del diablo? ¿Y cómo vamos a enfrentar a aquellos que son 3 veces hijos del diablo? Aquellos que odian a Dios, los ateos, los científicos ateos, la gente que está llena de odio contra Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a enfrentar todo esto si no conocemos las Escrituras? Algunos se desaniman. No te desanimes, échale fuego a eso. Amén. Échale fuego con todo. Vamos a lo que venimos. Desde Juan el Bautista hasta Jesús dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y solo qué? Lo violento. Lo violento. Usted tiene que ser violento espiritual. Violento espiritual es el que me maldice, lo bendigo. Alaba. Eso es violento espiritual.
El que es enemigo mío, tengo que amarlo. Soy violento espiritual. ¿Aló? ¿Está entendiendo la situación? ¿Aló? Eso, ser manso y humilde, eso es violento espiritual. ¿Oyó? Porque esos son los códigos de guerra en el mundo espiritual. Aleluya. ¿Están entendiendo la situación? Que todo lo inverso. Antes era ojo por ojo y diente por diente. No. Espérese. Oíste que le dijeron esto, pero yo digo, alaba. Bendice a los que te maldicen. Ora por los que te persiguen. Aleluya. Ama a tu enemigo. Alaba. Así es. Entonces, si eso que nosotros tenemos que hacer aún con los inconversos, queda un creyente que está tirando a su propio hermano por el suelo. Hay que seguirlo orando. Entonces, la palabra de Dios constituye su autoridad en la obra de ganar almas. ¿Oyó? Lo tratamos. ¿Se recuerda el texto de Juan 1:18? Usted tiene que memorizar esos textos. Después tratamos sobre la palabra de Dios posee un poder grandioso. Ahí hablamos la palabra revela el pecado. Claro, la palabra revela el pecado porque la palabra es el espejo. Se recuerda que Santiago dice que es un espejo que el que mira atentamente en la ley de la verdad, de justicia, cambia. Porque la palabra es un espejo donde tu naturaleza queda al desnudo. No es la palabra, no eres tú que ves la palabra, es la palabra que te expone a ti, que me expone a mí. Y nos quedamos donde dice la palabra penetra el corazón. Amén. Hay gente que tiene un corazón ¿de qué? ¿De qué? De piedra. Gente que está lleno de odio, que está lleno de envidia. Señores, el odio, la envidia, el resentimiento, ser chismoso, entonces enferma a la gente. Por eso es que esa gente vive enferma, viven intranquilo. ¿Me entiendes? Entonces, nos quedamos ahí, la palabra penetra el corazón. ¿Quién quiere leer? Amén. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Páreme ahí. ¿Qué es? Viva y eficaz. ¿Qué quiere significar viva? Viva y eficaz. ¿Qué significa vida, viva y eficaz? Que tiene vida y que No falla. Y que produce resultados, ¿verdad? Que es útil, eficaz, que hace su trabajo eficientemente, bien. Y recuerden que dice, ¿se recuerda lo que dice Isaías 55:11? Claro. Así es mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y te da prosperidad en aquello para que lo envíe. Aleluya. ¿Se recuerda de segunda de Timoteo capítulo 3 verso 17? Porque la palabra de Dios, todas las escrituras son creadas por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, e incluir al hombre en toda buena obra, para instruir al hombre de Dios, para que esté preparado para toda buena obra. Okay. Entonces, todos esos versículos usted debería aprenderselo de memoria. Es vivir eficaz. Usted sabe usar la palabra cuando usted ora. Yo quiero que Dios me dé esto, pero Dios no está de acuerdo con eso. Tú estás orando fuera de balance. ¿Por qué tú estás celoso con el hermano que tiene un don que tú no tienes? ¿Se equivocó el Espíritu Santo? No. Entonces tú tienes un problema de carácter. ¿Por qué tú te enfadas de una vez? ¿Por qué quieres pelear? ¿Por qué te irritas? ¿Por qué? Porque tienes problemas en tu persona, tienes problemas en tu personalidad. ¿Sabes qué significa eso? Que tú todavía no eres apto para ser un líder. Moisés, su primer intento, ¿qué pasó? Mató uno. ¿Y qué hizo Dios? ¿Y qué hizo Dios? Hay que llevarte para el monte a procesar. ¿O no? Y lo desintoxicó, lo puso a ser pastor 40 años y después 40 más. Y mira que no entró. Alaba. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque en determinado momento se le salió el egipcio que tenía ahí oculto. Se le salió ese egipcio, sí, porque él lo tenía ahí. Oye, un hombre que duró 40 noches y 40 días hablando con Dios, se le sale el egipcio. Sí, el egipcio que tú tienes. Es el egipcio porque, dime, es el egipcio tuyo, tú tienes un egipcio ahí. Tal fuera. ¿Me entiendes? Sí.
No, ese no se va así, ¿no? Ese se habla con ayuno y oración. Con ayuno y oración y proceso. ¿Me entiendes? Con ayuno y oración y proceso es que se ablanda. Pero hay algunos que tienen todo lo de los egipcios. Entonces, la palabra es viva y eficaz, deja que la palabra penetre. Porque la palabra es como martillo que rompe ¿qué? Al egipcio. La palabra que rompe ¿qué? El orgullo, la altivez, la soberbia, la rebelión. La palabra liberta, la palabra sana. La palabra, óigame, la palabra trae luz a tu mente. Por eso es importante que pongamos atención a la palabra. Óyeme, ¿qué dijo Pedro? Oye, yo oí la voz. Lo vimos a él, pero tenemos la palabra más segura. Amén. Oye, es la palabra. Por eso yo le digo a la gente, está bien, tú brincas, salta, chaquichán, brulí, yerli, chutnori, lo que tú quieras, pero óyeme bien, tú tienes que enseñar la palabra. Tú tienes que predicar la palabra y como es. Porque lamentablemente, por no irnos al contexto de la Biblia como debe ser, se ha metido el diablo con religión, dogma y enseñanza de hombre, que eso ha traído división en la iglesia de Jesucristo. Sigamos. Amén. Y más constante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué significa eso que penetra hasta partir el alma y el espíritu? ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué hace? Observe, su alma, el Espíritu Santo por medio de la palabra, la pone a la luz del día, por así decir. Y todas las áreas que usted tiene en su alma son saneadas, liberadas, oye, restauradas. Así mismo del espíritu como de los tuétanos del cuerpo. En otras palabras, la palabra funciona en el espíritu, el alma y el cuerpo y en toda la dimensión del espíritu y en toda la dimensión del alma y en toda la dimensión del cuerpo. Oiga, eso hace la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros no dejamos sujetar a la palabra, sujetamos nuestra voluntad a la palabra, por medio de la dirección del Espíritu Santo, las cosas van a cambiar en nuestras vidas, mi gente. ¿Por qué no cambian? Digan, no. ¿Cómo va a ser que yo tenga tantos años y no cambio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No está obedeciendo la palabra. ¿Por qué? No se deja procesar. Porque yo le voy a decir una cosa. Hay que ayunar, hay que orar. Duele. Oye, hay que ayunar, hay que orar. El ayuno tiene que ser conforme a las Escrituras. Porque hay gente que ayunan conforme a su voluntad y no mueve ni una paja. ¿Estoy yo? Y no se sana a nadie. Entonces, hay que orar conforme a su voluntad. Hay que orar conforme a su voluntad. Hay que hacer las cosas conforme a su voluntad y su voluntad es su palabra. Entonces, la problemática que tenemos aquí es, ¿por qué hay tanto revuelto en el pueblo de Dios? ¿Por qué? El desconocer la palabra. Como hablamos, el plan de Dios está aquí. El propósito de Dios está aquí. La luz de Dios está aquí en la palabra. Entonces, ¿por qué tenemos esta división en las iglesias, esta guerra? Le servimos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tenemos el mismo Dios, la misma palabra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque la están interpretando mal. ¿Por qué hay tanto orgullo entre nosotros? ¿Por qué? Cuando sabemos que el orgullo es algo demoníaco. Algo demoníaco. Como estaba viendo yo, hay una caricatura. Dice de los pecados más poderosos. Y sobre todo sale el orgullo a relucir. El orgullo más poderoso. Y el que portaba el orgullo mismo lo mató. Nadie pudo con él. El orgullo mismo lo mató. El orgullo mismo lo mató. Oiga. De tan fuerte que. Entonces, parte el alma y el espíritu, la coyuntura y lo tuéstano. ¿Qué dice? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y discierne qué? Los pensamientos. A lo más profundo. Sigan. Efesios 6:17. Nos exhorta a tomar la espada del Espíritu. Párame ahí. La espada nos exhorta a tomar la espada del Espíritu. Y Jesús nos dice en San Juan 5:39 que la escudriñemos. Y en el Salmo 119 dice, versículo 9, que cómo limpiar el joven su camino, en guardar su palabra. Pero ¿cómo yo la puedo guardar si yo no la entiendo? Que esa es la problemática que tiene mucha gente. Que al no entenderla no la pueden guardar. No pueden guardar la palabra. Y viene años a la iglesia
y todavía tiene dificultad para poder entender las escrituras. Eso, tarde o temprano, usted va a cosechar sus consecuencias de eso. La gente piensa que no, de que usted se convierte, usted tiene que ser más avispado, más despierto a la realidad del mundo espiritual. Porque aquí no se viene a jugar. Aquí no se viene a jugar. Los ángeles están batallando día y noche por nosotros allí en los aires. Y mucha gente roncando y durmiendo. ¿Usted entiende por qué cuando Cristo venga muchos se van a quedar? ¿Usted está entendiendo por qué? Eran 10,000 gente. Todas tenían aceite, pero había una que tenía más aceite que las otras. Oye, habían 5 que eran prudentes y tomaron el doble de aceite. El doble. Doble porción. Por si la mosca. Estuvieron despiertas. Pero dice que todas cabecearon, todas se durmieron. Pero las que tenían la doble porción se fueron. Y las que tenían una sola porción se le acabó. Y le estaban pidiendo a las otras 5. Y le dijeron, no. Vaya y compre donde venden. Preparación. Sigamos. Que es la palabra de Dios. Podemos combatir en batallas espirituales con la palabra de Dios, porque las escrituras son mucho más que simples palabras de hombre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que rige todas las leyes? ¿Qué es lo que rige todas las leyes? Observe. Sol, detente. Luna, detente. Él lo está haciendo bajo la voluntad de la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Como Dios creó todo por medio de su palabra, todo se sujeta a su palabra. Y todo obedece a su palabra. El diablo o demonio, y sea quien sea, tiene que sujetarse a la palabra, someterse. Los demonios tienen que someter, ellos no se sujetan, se someten. Porque ellos no quieren. Nosotros nos sujetamos por amor. Ellos se someten porque ellos no quieren, con fuerza, con violencia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si usted no conoce la palabra, usted no va a conocer la autoridad que usted tiene en Cristo. Usted no va a saber quién usted es en Cristo. Usted no va a saber cómo caminar en Cristo. Cómo vivir la santidad. Cómo hacer la guerra espiritual. Cómo obtener victoria sobre el pecado. Cómo obtener victoria por su familia. Cómo obtener victoria en su trabajo. Cómo obtener victoria en su vida espiritual, social, mental, física, en todas las áreas. ¿Cómo? Si usted no conoce las escrituras, no se dedica a escudriñarla, a entenderla. ¿Por qué Dios siempre dice, escudriñala, guárdala, medita en ella día y noche, no sea parte de ti? ¿Por qué? Tiene poder. Todo está hecho por medio de su palabra y todo tiene que obedecer su palabra. Tú no oyes, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace mi voluntad permanecerá para siempre. Amén. Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra Es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por eso es que yo aquí, mire, si Dios va a traer gente, sí, pero yo creo que cuando Dios traiga a toda esa gente, aquí haya gente preparada ya, en la palabra. Porque lo más importante es la preparación en la palabra. Después que usted está preparado en la palabra y usted la obedece y usted sabe cómo funcionan las cosas, dígame, ¿qué más le falta? Si usted ayuna ahora y se guarda para Dios y sabe lo que la palabra dice y la sabe manejar, ¿qué le falta? Solamente seguir adelante. Y así va a poder ayudar a los demás con más efectividad. Por eso es importante conocerla, porque usted cuando va a llevar la gran comisión tiene que estar preparado. Sí, está bien, está la unción del Espíritu Santo, pero la unción y la palabra son indivorciables. Si tú tienes unción pero no tienes palabra, hay una desbalance. ¿Me entiendes? Porque la palabra y el Espíritu no se divorcian. Van unidos. Se necesitan. Sigamos. Son inspiradas divinamente. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La siguiente historia ilustra el penetrante poder de la palabra de Dios. Cierto ateo asistió a una iglesia para oír a un famoso organista que estaba de visita en la ciudad. Muchas personas asistieron al culto,
Pero el ateo hizo planes de escuchar solo la música del órgano. ¿Oyó eso? Él En fue una sabido. sinfónica él fue a escuchar. Sí. Cuando el pastor predicaba, leía la Biblia o oraba, el ateo se tapaba ¿qué? Los oídos. Pero para que usted vea, mire el poder de la palabra, para que usted vea, mire el poder, ¿qué dice? Sí. Pero una mosca se paró en su nariz. Cuando trató de alejarla con la mano derecha, alcanzó a oír la lectura de la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¡Ya! 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 Oye, por eso, observa, Jeremías dice, se burlan de mí esta gente, no, y me maltratan. Ya, yo estoy cansado. Yo imagino que el terror de Jeremías era más Dios que el pueblo, ya. Porque Jeremías estaba, mira, no voy a hablar mal de ti, no voy a hablar más de tu palabra, no voy a decir nada de tu palabra. Pero ¿qué pasa? Que la palabra estaba, Dios había puesto la palabra en Jeremías. Dios había puesto la palabra en Jeremías. Cuando Dios encendió ese fuego de la palabra en él, y ese fuego oye, por eso es que rompe, él dijo, es que la palabra es como martillo que rompe la piedra, no pudo, no aguantó. Se tuvo que ceder, tuvo que volver, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que es bien eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios se necesita conocer. Es el pan de vida. Amén. ¿Me entiendes? Es por donde Dios va a juzgar a los seres humanos. De toda palabra ociosa. ¿Me entiendes? Es por donde Dios nos va a juzgar a nosotros. Oiga. Es por donde Dios nos ha dado el manual. Es donde está el manual de las normas para poder apoderarse de las promesas que están escritas y cómo hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios? Observa esto. La generación de Moisés cayó. Solo Josué y Caleb no cayeron. Y la nueva generación que nació. Pero la generación de Josué, la generación que Josué y Caleb guiaron, esa generación sirvió a Dios de tal manera que ya no se necesitaba que un segundo hombre. Porque ahí estaban. Todo el pueblo servía a Dios y fue una generación bendecida. Donde quiera que ellos iban, Dios los bendecía porque estaban aferrados a la palabra. Obedecían la palabra. Entendían la palabra. Josué dijo, yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Y él meditaba día y noche en la palabra. Por eso es que la palabra dice, incluye al niño desde pequeño en la palabra para que cuando se haga bien esa parte. En la palabra. Ellos le incluyeron desde pequeño a esos niños. Por eso yo digo, todo el que viene a esta iglesia tiene que venir a estudiar la palabra. Porque así usted crece. Yo he visto cómo las personas que están viniendo al estudio, yo he visto cómo han ido cambiando, cómo han dado fruto, cómo iban creciendo en el conocimiento, en su vida de santidad. Lo estoy viendo. Pero es por la palabra. Sigamos. Hechos 16:31. Rápidamente volvió a tapar su oído, pero no pudo olvidar lo que había oído. Esas palabras resonaban en su mente una y otra vez. El Espíritu Santo usó ese fragmento de las buenas nuevas para hablar a su corazón. Y después se convirtió a Cristo. Penetra en el corazón. Usted ve que el Espíritu Santo usa la palabra. Usa la palabra. Pero aquí viene lo importante. Aló, aquí viene lo importante. Conocer las escrituras. Amén. Porque mucha gente habla de las escrituras, pero no la entienden a cabalidad. ¿Se recuerda lo que estudiamos acerca de la hermenéutica? Que hay personas que solamente enseñan medio pensamiento de las escrituras, por no saber estudiar todas las escrituras como debe ser. Entonces enseñan medio pensamiento, media verdad. Entonces se queda un espacio en blanco donde Satanás viene y llena con su mentira lo que él quiere. ¿Están entendiendo? Por eso es importante, predicador, maestro, todas las personas que han sido llamadas por el Señor, conocer las escrituras.
¿Me entiendes? Porque conforme a su capacidad Él le ha dado a la persona. Conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad Él le ha dado. Usted puede. Usted puede lograr sujetarse al Señor. Podemos hacerlo. Estudiar la palabra, escudriñarla. Y tú verás que a su momento el Señor va a dar una luz tremenda. ¿Me entiendes? Y usted va a poder discernir cuando le están enseñando un evangelio apóstata que parece el evangelio de Cristo, pero no es el evangelio de Cristo. Porque la mayoría están cayendo en ese evangelio apóstata. Porque empodérate. Tú eres la mujer, el hombre. Yo decreto. Suéñalo. Oye, que Dios realice tu sueño. Oh, tu sueño. No es de Dios. Y si mi sueño está en que yo me descarríe, que yo me aparte. ¿Aló? Y si mi sueño está en toda una vanidad de carnalidad y mundanalidad. ¿Aló? Por eso es que yo digo que mucha gente no entiende cuando dice, Señor, yo te entrego mi vida. ¿Por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo digo? Y no todo el que me dice Señor, Señor entra, sino el que hace ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Palabra, obediencia a la palabra. Porque Jesús dijo, estas palabras no son mías, son las de mi Padre. Es la misma cosa, pero para que le entiendan, para que entiendan la realidad, esta es la palabra del Padre, que yo vengo a traerle. Pero Jesús dice, todo lo del Padre es mío y lo mío es del Padre. ¿Eso está claro? ¿Me debe entender? Entonces, se necesita estudiarla, escudriñarla. Si como a tesoro la buscare, yo quiero que usted vaya conmigo a Proverbio. Vámonos a Proverbio. El proverbista. ¿Y quién escribió Proverbio? Salomón. Imagínate, el hombre que tenía el depósito más grande de sabiduría. Proverbio que pasó, perdón. Capítulo 2. 1 hasta el 4. Oiga esto. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Oye, ¿atento qué? A la sabiduría. Sabiduría. Tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces lo vas a entender. Por eso es que muchos cristianos brincando aquí, brincando allá, haciendo y deshaciendo, porque no entienden el temor de Jehová, no tienen temor de Dios. No entienden la palabra. Por eso no entienden la situación de la guerra espiritual. Por eso no entienden la situación interna. Hay mucha gente que se asusta, se le va el deseo, como que se desaniman por las situaciones que ven. Al contrario, no. Por eso es que uno tiene que conocer las Escrituras. Porque el Señor dijo que esto es necesario que esto acontezca. Todo esto es necesario que esto acontezca. El Señor dijo, muchos van a tropezar y van a caer. El Señor dijo bien claro en Mateo 24 que muchos van a escuchar a falsos profetas, a falsos cristos. Muchos maestros y falsos profetas levantarán y engañarán a muchos. Muchos. Se aborrecerán los unos a los otros. La Biblia lo enseña. Jesús, el mismo Señor dijo, miren los tiempos, que el verano está cerca. Y el verano es Él. Y la higuera, Israel está ahí. Y los cristianos están jugando. Y Cristo está a la puerta. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros eso? Porque las Escrituras lo enseñan. ¿Por qué yo tengo que caer en pánico? No, al contrario, yo tengo que gozarme, alegrarme, meterme y guardarme más, porque yo sé que Cristo viene y mantenerme donde Dios me puso. Sigamos. Amén. Gloria a Dios. La palabra cuenta acerca de la salvación. El mensaje de la Biblia no solo revela el pecado y penetra al corazón, también cuenta acerca de la salvación. ¿Cómo? Párame ahí. Nosotros tenemos un estudio fascinante que se llama La salvación en Cristo,
Pero ¿por qué entonces tenemos este grupito que dice que la salvación no se puede perder? Hay un montón de versículos. Pero ahora, ¿cómo tú puedes refutar eso si tú no tienes suficiente artillería bíblica para deshacer ese nudo de confusión y engaño y error? Porque ellos tienen argumentos. Ellos tienen y cogen citas bíblicas y las sostienen. Pero el diablo dijo, escrito está. Sí. ¿O no? Sí. El diablo va a decir, escrito está también. Amén. Con que Dios os ha dicho. ¿Me doy a entender? Entonces, tenemos que entender algo, que para poder nosotros combatir, deshacer, romper, aclarecer todas esas cosas que se están dando por medio de la palabra, tenemos que conocerla. Y mire que esto está dentro de la iglesia del Señor. Que la gente dice que de que ya tú eres salvo, tú eres salvo. Que tú peques, haga lo que sea, tú eres salvo. Entonces, ¿qué hacemos con el libro de los Hebreos, capítulo 2? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué vamos a hacer con aquello que dice la palabra? Mayor castigo recibirá aquel que pisoteara la sangre del Hijo y tuviera por inmunda la sangre del cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Perdón, pastor, también dice una ¿Eh? que el que añada a la Biblia o le quite, él quitará su parte del libro de la vida. Entonces, si se pierde. En Deuteronomio también. Claro. Dice Pedro también que cuide tu salvación con temor y temblor. Y cómo, a ver, que también está, sí que cuide, pero la que dice, yo quitaré su parte del libro de la vida. Sí. Entonces, si te van a quitar, es Claro. porque estuviste inscrito en algún momento Claro. y como cambiaste, te quitaron. He borrado. He borrado, entonces. En el yo capítulo borré la porque estaba ahí. 10, comenzando desde el 26 en adelante. Ahí lo puedes encontrar todo. En Hebreos. En Hebreos. Y si Dios no perdonó a los ángeles. ¿Ah? ¿Sabes? Observa esto. Yo me encontré con ellos. Aquí, por favor. Yo me encontré con ellos, los bautistas. Y yo le dije a uno, con quien yo estaba dialogando, yo le dije a uno de ellos, ¿y Lucifer era hijo de Dios? Me dijo que no. Entonces, ¿qué dice Job? Cuando se presentaron los hijos de Dios, entre ellos también se presentó Satanás. Quiere decir que antes de caer, él tenía una posición de hijo en obediencia. Ahora está en desobediencia. Porque él está en desobediencia. Y está marcado en su desobediencia. Y está condenado en su desobediencia. Porque por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque usted sea ángel o redimido por la sangre de Cristo, usted tiene que sujetarse a la norma de la palabra de Dios y mantenerse firme. La salvación no se pierde, pero usted se puede perder por no obedecer la norma del plan de salvación. Pero ¿cómo usted puede contrarrestar todo esto si usted no conoce las escrituras? Usted no conoce la palabra. Usted no la estudia, no la escudriña. ¿Cómo usted puede lograrlo? Porque hoy en día los pastores no están por enseñar Biblia así. Los pastores lo que están es brincando, saltando. Recibe. Dime, levántelo otra vez. Y la gente, wow, qué unción. Sigamos. Aleluya. No nos deja en desesperación, ni solo presenta el lado oscuro. Gracias a Dios por el libro de esperanza, que también nos presenta el lado positivo. Salmo 91. El que habita morará bajo la sombra de qué? Del omnipotente. ¿Usted sabe qué eso significa? Del Todopoderoso. No, pero usted sabe qué significa eso. Todopoderoso. Habitar es vivir. No, pero usted sabe lo que significa. Eso es lo que yo digo. Permanecer. Eso es lo que yo digo. Ya, Es que usted entienda lo que dice. permanecer. Es protección. Está hablando de protección. ¿Me entiende? La peste destructora, ¿quién es la peste destructora? El cazador, ¿quién es? Y eso está ahí. Pero mucha gente lo lee a simple vista. Por eso Jesús dijo, escudriñenla. Escudriñenla. Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñenla. Entiéndenla.
compréndenla, aplíquenla, vivámosla. Amén. Sigamos. La Biblia contiene todos los datos necesarios para la salvación del hombre. ¿Cómo? La Biblia contiene todos los datos necesarios para la salvación del Ok, hombre. tú vas a un sitio y no conoces las escrituras. Se te levanta el diablo y se burla de ti. Tú, échame a mí fuera, tú. Toda esta gente aquí son mía. Mira cómo tengo este oprimido aquí. ¿Eh? Pero si tú tienes el conocimiento, dice, no, diablito, la palabra de Dios dice que Dios me dio autoridad sobre ti. Ya Satanás va a decir, pues espérate. Ya, el Señor me dijo que yo tengo autoridad sobre ti por la muerte y resurrección de Cristo. Ya se le va a ir bajando el volumen. Gloria. Sométete, diablo, en el nombre de Jesús. Te pateamos. ¿Me entiendes? Entonces, tú operas la palabra. El demonio tiene que someterse, el diablo, los infiernos, Santo. la muerte, todos tienen que someterse. Porque esta es la máxima autoridad. Esta es la máxima autoridad. Pero si tú no tienes conocimiento, el diablo dice, esto es un novato, le vamos a dar esta mordida aquí adentro. Como le dicen ¿cómo se llama? Los que vinieron que en el nombre de Pablo. Lo de- Entonces, por eso es importante conocer, por ejemplo, observa esto. El demonio viene y se te burla, ja, ja, ja. Un ejemplo. Y se ríe de ti. Pero tú levantas la mano del cielo y dices, Señor, tu palabra dice que tú me diste autoridad. Y Él no me desafía a mí, Él te está desafiando a ti. Ay. Aquí alguien tiene que caer porque tú no dejas caer tu palabra por el suelo. Ya, ¿qué tiene que hacer el diablo? Sométete. Ya. Pero ¿qué pasa si tú no conoces? Te conozco. Corriendo. Poder de la palabra. Ay, mamá. Corriendo. Corriendo. Observa esto. Observa esto. Observa. Que el diablo comienza. Cállate en el nombre de Jesús. Te tiene que callar. Había un varón de Dios orando. Y Satanás vino. Envió sus demonios. Y comenzaron como a tratarlo de intimidar. Y comenzaron a mover la casa. Cayeron los trastes, todo, boca abajo, todo. Y él se levanta. Y él reprendió al diablo, al demonio, y dijo, no, pero espérate, antes de tu irte, ponme todo de nuevo como estaba, en el nombre de Jesús. Y todo se arregló de nuevo. Porque ¿qué dime? Porque dime, ¿quién te da autoridad a ti para tumbarme lo mío? Pero si él no conoce lo que él es en Cristo, por medio de la palabra, el diablo, hasta galleta te da. Cállate, ¿quién tú eres? ¿Me entiendes? A Pablo y a Jesús conozco, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Si usted no conoce la palabra, usted no va a conocer la autoridad que usted tiene. ¿Quién es usted? ¿Qué usted puede hacer? ¿Por qué mira lo que Satanás hace. Mete chisme, contienda, pleito, para que los cristianos se entretengan y dejen la palabra y se entretengan y él pueda trabajar. Pero si los cristianos se meten en la palabra y viven por la palabra, él no puede penetrar, él no puede entrar. Por eso es que es importante conocer las escrituras. ¿Cómo tú puedes liberar a una persona que tiene depresión? ¿Cómo? Sí, tú sabes que cuando el Espíritu Santo te usa y desata esa palabra de sanidad, llega a lo más profundo del ser de la persona y la persona es libre. Hermano, en una ocasión yo llego a una casa, había una mujer que tenía un dolor de cabeza que se le estaba reventando la cabeza y era grito, pegando gritos. Y cuando yo entré, que le puse la mano en el nombre de Jesús, ella dijo, se me quitó el dolor de cabeza. Una opresión satánica, porque que ellos no saben. Ellos no saben. Pero si tú no sabes, date 3 paracetamol, con eso se resuelve. Oye, y la mujer se veía paracetamol y no se le quitaba el dolor de cabeza. Era algo satánico, algo demoníaco. Por eso es que usted tiene que entender las escrituras. Cuando usted entiende las escrituras, usted vive por las escrituras, usted sabe que usted tiene autoridad en poder. Usted anda, oye, en la máxima expresión del poder, en la palabra. En la perfecta voluntad de Dios, en la palabra. Y cuando tú operas, todo lo que está alrededor tiene que someterse, sujetarse, diablo, demonio, como se llame. Resistir, sujetado pues a Dios, resistir al diablo. Pero tiene que conocerla. No la estudian, no vienen a los estudios, en su casa no la estudian, no toman tiempo. ¿Cómo tú vas a llegar? Entonces, la palabra penetra el corazón.
La palabra destapa el pecado. La palabra cuenta acerca de la salvación. ¿Ok? A mí me tiran esa palabra. Oiga esto. ¿Y usted por qué es salvo? Oiga. Yo le dije, por Jesucristo soy salvo, porque por la muerte y resurrección de Cristo. Y después me tiraron. ¿Usted está seguro que usted es salvo? Sí, estoy seguro que yo soy salvo. Claro, Porque el que cree en Él, no. el que cree en Él, es salvo. Amén. Y aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aleluya. Así es. Pero hay algunos que dicen, ¿es verdad que soy salvo? ¿Es salvo o no? Ay, está dudando. Bueno. A mí me tiran esa. ¿Usted está seguro? 100% seguro. Tengo la palabra. Me arrepentí, recibí a Cristo. Ya. Tengo la palabra. ¿Usted va para el cielo? 100% seguro. Si sigo por aquí, 100% seguro. Pero hay gente que duda si son salvos o no. Pero ¿por qué viene esa inseguridad? Es porque no conocen. El manual del cielo es la palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Este es el manual, el manual y la norma y las reglas. Por donde el hombre y la mujer de Dios tienen que operar, moverse. Amén. Pero si no la conoce, olvídese que lo van a atropellar cada momento. Sigan. Su gozoso mensaje no se encuentra en otras obras literarias. Otros escritores quizás exhorten al lector a tratar de reformarse, y hacen bien, pero sus mensajes son muy limitados. En contraste, las escrituras cuentan de un Salvador, Jesucristo, quien es el único que tiene palabras de vida eterna. ¿Palabra de qué? De vida eterna. ¿Palabra de qué? Vida eterna. Eterna. No, porque no podemos ser tan radicales. ¿Cómo es que solo hay un camino, un solo Salvador? Todas las religiones llevan a Dios. Mentira del diablo. Amén. Solo Jesucristo lleva al Padre Amén. y nadie más. Solo Jesucristo tiene vida eterna. Es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Solo a través de Jesucristo. Hay gente que se ofende porque yo digo que María nos salva. Sí. Hay gente que se ofende porque yo digo que el Papa se tiene que arrepentir. Nos dejan hasta de seguir. El último mensaje que prediqué, nos dejan hasta de seguir. Usted ve por qué que la gente, uno tiene que estar claro en lo que uno cree. Claro. Amén. Porque yo no vine a predicarle al alma, yo vine a predicarle al espíritu. Amén. El alma tiene que sujetarse a la voluntad del espíritu. Amén. ¿Me entiendes? Y se rebelaron. ¿Me entiendes? Entonces, yo no voy a cambiar el mensaje. La Biblia me enseña a mí que hay un infierno Claro. y un lago de fuego que no se apaga. Y todo el que no se arrepiente va a terminar en ese lugar de tormento eternamente y para siempre. Que algunos 3 veces hijos del diablo no quieren creer que esto existe. Allá ellos. Cuando ellos estén allá, ellos van a creer. Pero el infierno es una doctrina fundamental de las escrituras. Si no hay, óigame, la cruz habla de que existe un infierno. ¿Me doy a entender? ¿Cómo yo sé esto? Por las escrituras. ¿Quién habló? Jesucristo. Y si Cristo habló, Cristo dijo, si no se arrepienten todos van a perecer ¿de qué? De igual manera. De igual manera. Aquí no vengamos con pañito tibio, ni arreglando el mensaje, no. Si yo no vivo por la palabra, me lleva el diablo, me voy al infierno. Si usted no vive, usted que me está viendo no vive por la palabra, se va al infierno. Digan lo que digan. Ay, eso es muy duro, hermano. No. La verdad. Por eso yo digo que si Cristo y Pablo estuvieran aquí en este tiempo, lo apedrearían. Lo apedrearían el mismo pueblo. Señor, se están yendo. ¿Te quieres ir tú también? Ustedes no vienen a mí para verme como Mesías. Ustedes vienen a mí por el pan que yo les doy. Cuando yo me levante de los muertos, entonces que ustedes van a creer a los mismos discípulos. Cuando yo me levante, que ustedes van a creer. Aquí estamos. Tú no sabes que yo soy Pilato y tengo autoridad sobre ti. ¿Qué? Tú no tienes ninguna autoridad si no te la dan de arriba. De arriba. Oíste.
Entonces, quieren acomodar la situación. Pero tú no oyes que en la gran tribulación Dios va a enviar a 2 testigos. Y la bestia y el anticristo, la bestia anticristo y la bestia falso profeta van a estar en contra. Y todo el mundo van a estar en contra de esos 2 testigos y de los 144,000 sellados de Israel. Van a estar en contra de esa gente. ¿Me entiendes? Los 2 testigos, los 144,000 sellados del pueblo de Israel, van a estar ungidos por Dios. Y todo el anticristo y su gente van a estar en contra de esa gente. ¿Por qué? Porque no quieren sujetarse a la palabra de Dios. ¿Está entendiendo? Esta es la realidad, mi gente. Si no se vive por la palabra, nos perdemos. Sigamos. Como Pedro, también preguntamos, ¿a quién más acudiremos en busca de esas palabras? Juan 6:68. ¿Quién más pudo decir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia? ¿Quién dijo esa palabra? Juan 10:10. ¿Quién más dijo? Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. Ahora pregúntale a los creyentes cuánto están disfrutando de esa vida. Porque aquí viene la contradicción. Cuando lleguemos al cielo, no, ¿y por qué tú no le das disfruta aquí también? ¿Eh? ¿Por qué tú no disfrutas esa bendición en salud, en poder, en gloria? ¡Aló! ¿Por qué tú no disfrutas ese poder? Esa chequina, esa gloria. ¿Por qué tú no la disfrutas aquí? Ay, santo. No. Vamos a esperar que nos venga a buscar. No, yo quiero también probarla aquí y terminar de arriba también. Gloria aquí, gloria allá. Aquí. ¿O no? Amén. Pero hoy en día los cristianos cabizbajos, frustrados, como rotos. Hijo del diablo, Satanás. Tú eres que estás derrotado. Oye, que tú dices, ¿y tú eres cristiano? Y andas así, hermano, y le bendiga. No, pues, qué ánimo. Óyeme, vienen acabados como... ¿Y dónde está el Cristo de gloria, el poder? ¿Dónde está el poder? Óyeme, el poder. Aleluya. O sea, oye. El poder que resucita a los muertos de 4 días. Óyeme, Lázaro, Edía, ese poder está en ti. ¿Qué está pasando? Lázaro salió de la tumba. Wow. Podrido, Dios lo restauró. Ay, gloria. Pero ese poder está en ti. El que hizo resucitar a Lázaro está en ti. Y tú vienes cabibajo, roto, frustrado, demacrado. Capote por todos lados. Entonces tú me vas a decir a mí que ¿dónde está la gloria de Dios en ti? Por ejemplo, observa esto, vámonos al grano. Si viene un multimillonario, un hombre de éxito en la finanza, y te viene a enseñar finanzas, tú lo escuchas, ¿sí o no? De una vez. Pero si viene un roto, una persona que no ha resuelto nada en su vida, Ya. que no tiene ningún éxito, hablando de éxito, ¿tú lo escuchas? No. Ya, estoy loca. No, Soy. tú no lo escuchas. Es así. Porque la gente, observa esto. Jesús dijo, está bien, crean por las señales ya. Tú ves que cuando Jesús trajo a Lázaro de la tumba, la gente dijeron, wow. ¿Y qué dijeron los religiosos? A este hombre hay que matarlo ya. Matarlo de una vez. Porque ya todo el mundo se va detrás de él. Ya Jesús estaba sacudiendo Jerusalén. La gente estaba siendo sacudida. Los leprosos eran sanados. Los endemoniados eran libertados. ¿Cómo? Los ciegos veían. Oye, los ciegos, el centurión fue, solo di la palabra. Y sanará. Un hombre de autoridad. Ese poder está en ti y en mí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se desata ese poder? ¿Qué es lo que está pasando? Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Su palabra sigue siendo la misma. Yo le voy a decir cuál es el problema. No hay una entrega total. Hay gente que está luchando en la cruz. Y el Señor, déjate clavar. No, déjate clavar. Que me duele. Y no. Y viene, y el Espíritu y la palabra vienen con el martillo. No quieren dejarse crucificar. Algunos de ustedes que le hacen algo, espérate, Señor, y quieren pelear. Dame permiso un ratito. Y después de que se arrepienta, y Señor, perdona. Después que le dio la paliza. Se baja de la cruz. Sí, así. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde está el poder de Dios entonces? No, es que yo me hice en mi cabeza bien claro. Dios no ha cambiado. Amén. Él sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Yo soy el que soy. Señor, me dicen que le digo, dile a Farán y esa gente que yo soy el que soy, te envío y ya se acabó. ¿Me entiendes? Entonces,
Dios no ha cambiado. Cristiano siempre con una excusa. Quédate con las excusas ya. ¿Dónde está el poder de Dios, mi gente? El mundo allá afuera está agonizando. Y la iglesia que tiene la solución. ¿Qué está pasando? La gente no quiere vivir por la palabra. No quiere morir a su deseo. No quiere morir a su posición, a su ego, a su ego. A mi posición, yo soy fulanita o fulanito de tal. Yo tengo el titulado. Yo soy el teólogo, el erudito, la teología encarnada. Yo soy el hombre que sé aquí. Todos tienen que someterse a mí. Yo tengo la última revelación. Yo tengo la última, oye, la última revelación. La última gota de unción, yo le dije. Bueno, ya se acabó. Ya se acabó. Entonces, Ya llegó él. mi gente, Dios no ha cambiado. Amén. Dios simplemente necesita gente que se, oiga, Dios necesita gente que se le cedan, que se le entreguen de verdad de corazón y Dios va a hacer las cosas. Amén. ¿Me entiendes? Pero es por la palabra, es obediencia a la palabra. ¿Quién es que ama a Dios? El que obedece su palabra. No el que viene a la iglesia, ama, siendo, no, no, no es aquel que brinca por los aires, pata voladora, se engancha en los abanicos, no. Brulicha, quichán, no. Es aquel que obedece. No es aquel que viene de la universidad con todos los títulos, Sí, eso. con toda la hermenéutica Usted lo ordenó. y toda el exégeta. No. Es aquel que obedece. Amén. Que por más torpe que el hombre sea, si obedece este camino, esta palabra, no se pierde. Amén. Conclusión. La gente está como el Ramón Serrano de pata negra. Sí. El Ramón Serrano de pata negra, están chuletudos. No quieren morir, no quieren dejarse ceder. No, yo lo digo así mismo. Por eso es que la gente dice, no, yo no estoy de acuerdo con ese predicador, ese maestro, ese que enseña. No, no estoy de acuerdo. Él me manda mucho fuego. Pues vete a una iglesia donde te envían al infierno entonces ya. Porque yo te digo que si no te arrepientes, no vives por la palabra, si no lo haces lo que Dios manda, te va. Oye, si no lo haces, tú o yo me voy al infierno, vamos al infierno. Esto es lo que hay. Entonces, la palabra está aquí porque no la escudriñamos. La palabra está aquí porque es que no queremos. No queremos. Queremos vivir las cosas de otra manera. Nos pesa el estudio. ¿Me entiendes? Nos pesa abrir la palabra. Tenemos 1400 excusas. No nos arrodillamos. Ni siquiera oramos como debemos de orar. Orado. Es que Dios no. Señores, ¿tú sabes lo lindo cuando Dios llega a tu cuarto? ¿Tú sabes lo lindo que es eso? Que Dios llega a tu cuarto, a donde tú estás hablando, donde tú estás orando. Que tú sientes esa presencia, esa llenura, que tú te levantes de ahí renovado. Porque usted piensa que muchos cristianos están enfermos. Usted sabía que a veces no es enfermedad física que tienen, sino que necesitan llenarse de la presencia. Pero ¿cómo lo van a hacer si no conocen esta? Sigamos, vamos a terminar esto aquí. El gran tema de las Escrituras, por tanto, gira en torno de Jesucristo. ¿Gira en torno de quién? De Jesucristo. De Mahoma, No, de María, tampoco. de Buda, No, de Joseph Smith, No. de los testigos, no. Hare Krishna, ¿cómo es ese? toda esa gente. Juan No, Pablo II. no. Y eso es lo que le duele a la gente. Eso es lo que le duele a la gente. Mi gente, eso es lo que le duele a la gente, que le digan la verdad, le duele que le digan la verdad. La verdad. Sigamos. Las Escrituras, dijo Jesús, dan testimonio de mí. Juan 5:39. El núcleo de las enseñanzas de la Biblia sobre la salvación lo constituye el Evangelio de Cristo. Párame ahí. ¿Y si tú no conoces el Evangelio? Si tú no conoces la ley del Evangelio, si tú no conoces la norma del Evangelio, si tú no conoces cómo funciona el Evangelio, si tú no conoces cómo tú te puedes apoderar de las promesas que hay en el Evangelio, si tú no conoces cómo tú puedes vivir en el Evangelio,
¿Está entendiendo? Todo eso viene porque no se entiende, porque no escudriñan las escrituras. Sigamos. El apóstol Pablo condensó la historia más grandiosa jamás contada en estas palabras. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Aquí Pablo está dando los 4 puntos fundamentales del Evangelio. Primero, Cristo fue entregado por el Padre por nuestras transgresiones. Segundo, Cristo fue colgado en una cruz y murió. Tercero, fue sepultado. Y cuarto, resucitó para nuestra justificación. Todo ese es el fundamento del Evangelio. Y todo el que se opone a eso es satánico, es diabólico, es anticristo, está bajo infierno, bajo el demonio. Sigamos. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. ¿Conforme a qué? A las escrituras. Entonces, ¿qué quiere decir conforme a las escrituras? Conforme al plan que Dios había establecido. Entonces, aquí viene el punto. El que se opone a esto de que Cristo no murió ni resucitó, ¿qué es? Anticristo. Ahora viene el punto. ¿Qué dicen los musulmanes? Que Jesucristo no es Dios. Tiene- Que él era el último profeta. No, ellos dicen que Jesús habló de que Mahoma, que Jesucristo habló de Mahoma. Que Mahoma era el último que iba a venir. Así tan fuerte. Eso es lo que ellos dicen. Wow. Porque es que sacan el texto fuera de su contexto. Entonces, ¿qué pasa? Jesús está hablando del Espíritu Santo, de mi gente. Claro. Sigamos. Y apareció a Cefas y después a los 12. Primera de Corintios 15:3 al 5. El Evangelio, entonces, es la historia de Jesús según Dios. ¿Cómo? Es la historia de nuestro Salvador, según el plan de Dios. ¿Y cómo es que yo no la conozco? ¿Cómo es que los cristianos no la conocen? Señores, con toda sinceridad, no es criticando ni murmurando a nadie, pero a veces yo veo hermanito y hermanita que yo digo, Señor, perdóname, pero salieron de un manicomio. Todo como así, como un desorden en su vida. Como un caos en sí. Que totalmente fuera del esquema de Dios. Y tú no lo ves que no progresan. Ni en su ministerio, ni en su vida. Nada. Entonces tú te preguntas. Ellos conocen lo que Dios ha hecho por ellos. Ellos han escuchado, pero se han metido ellos mismos. Pastor, pero citan muchas palabras. Como que, ¿qué pasa? ¿Cómo? Porque citan muchas palabras, mucha gente que uno ve. Esto no así. existe, hay que vivir. Exacto. Hay que vivir, voy y repito. El que ama a Dios es aquel que vive. Ya. Cuando una persona progresa es porque vive. Ahora, el que vive tiene que saber que tiene mucha lucha. Que el Dios no le hace la guerra. Pero algunos de que Satanás le da un pelliquito, se mandan huyendo. Se mandan huyendo. De que se levantó un conflicto en la iglesia, Pum. Fue. me voy de la iglesia. Yo lo cuento la risa. Sí, porque eso es lo que quiere el diablo. Sacarlo de esa casilla para que no dé fruto. Exacto. Me voy. Me voy. Así mismo, vete. Me voy. Porque a mí que me necesitan. Oye. Hay 400. No, espérate. Hay gente que piensa que Dios lo necesita. Óyeme, yo digo a mí, Dios no me necesita. Yo soy el que necesito a Dios. Amén. Nosotros necesitamos. ¿Me entiendes? Oiga bien lo que le voy a decir. Hay gente que se creen tan importante, pero tan importante, que piensan que si ellos se van, la iglesia se va a derrumbar. El Señor tiene otro preparado. Entonces el sacrificio de Cristo fue en vano. Pero Lucifer se fue, de Los Ángeles, la tercera parte. Y entonces Dios sigue siendo Dios. Amén. Vamos a terminar. Las buenas nuevas cuentan acerca de su don de amor al mundo. Juan 3:16. Con razón, Pablo exclamó, porque no me avergüenzo del Evangelio, Aleluya. porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Romanos 1:16. Ahora viene la clave. Escudriñemos la palabra de Dios.
Pero tenemos que escudriñarla con las herramientas correctas. Por eso es importante estudiar la hermenéutica. Cómo la herramienta, quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién le escribió, qué significa esto, de dónde viene, todo eso, el contexto. Segundo, tenemos que entenderla, retenerla, aplicarla y hacer una disciplina de ella. Pero tenemos que escudriñarla. Tenemos que escudriñarla para entenderla. Conforme como Dios quiere que la entendamos, no como nosotros queremos. Que eso ha traído grandes conflictos y problemas en las iglesias. ¿Me entiendes? La palabra de Dios, para tú ser efectivo, tiene que estudiarla, entenderla, aplicarla, vivirla, dejarte guiar por el Espíritu Santo, por medio de las Escrituras. Entonces tú y yo vamos a tener ¿qué? Éxito. Pero ¿por qué hay cristianos que no tienen éxito? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no salen de sus frustraciones, de su caos, de su orgullo, su altivez, su soberbia, de su, vamos a decirlo así, hay gente que tiene como, ¿cómo le llamo a esto? Cuando una persona de nada se ofende, que son muy sensibles, que de nada se ofenden, sí, que de nada se ofenden, que, sí, que tú no puedes hablar tú no puedes hablar cosas fuertes de la palabra porque ya se sienten aludidos, se sienten ofendidos. Pero el evangelio es claro. Y aquí no hay pero que valga. Y esto es para todo ser humano que existen sobre la faz de la tierra. Porque los que ya no están, ya el tiempo se le acabó. Seguir la paz con todo. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escudriñar las Escrituras. Porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Con qué limpia el joven sus caminos? Con la palabra. Con escudriñar. ¿Con guardar qué? La palabra de Dios. Si como a plata y ahora la buscar, entonces entenderá que el temor de Jehová. Ella es viva y eficaz. Más cortante que una espada de dos filos. Ella nos instruye, nos enseña, nos corrige y nos prepara para toda buena obra. ¿O no? ¿O no? Ella es la espada del Espíritu. Por ella el Espíritu Santo produce fe. Hace nacer de nuevo. Y ellas son Que dan testimonio de mí. tremendo. Tremendo. Nos quedamos donde dice la palabra genera fe. Eso yo te lo sabe, pero vamos a ahondar. Que Dios bendiga a los que nos están viendo, que Dios se les guarde y Dios les protege y sepa esto. Y a su nombre. Y sepa esto, que Dios le ama y Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros, para que seamos salvos. Pero después que usted se arrepiente, ahora usted tiene que vivir por las Escrituras, como Dios manda. Usted y yo. Si no lo hacemos, vamos a sufrir consecuencias eternales. Separados de Dios en el lago de fuego por toda la eternidad. Separado de toda la bondad y de la misericordia de Dios. Esta es la realidad. Porque la paga del pecado Es muerte. más las dádivas de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Piénsenlo bien, lo que me están viendo. Que si no vivimos por la palabra, Jesucristo dijo, todos pereceremos de igual manera. Arrepentíos Convertidos. y da fruto digno de qué? Arrepentimiento. Por su fruto. Os conoceréis. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios le proteja. Aquí te predicamos la palabra que rompe la piedra. Amén. Bendiciones. Amén. Cuando quite eso, yo voy a decir un sueño que se corte.